Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 22, versículo 22 al 24. Meditamos sobre el tema el matrimonio y el Cristo. El matrimonio y el Cristo, mis amados. Cuando tenga la cita, entonces leemos la palabra del Señor juntos. Me dice amén si ya lo tienen o cuando lo tengan. ¿Lo tienen todos, amados? Bien. Leemos entonces la palabra del Señor. Deuteronomio 22, 22 al 24. Dice la palabra del Señor: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque envió a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Amén. Dejamos ahí la lectura y oramos para pedir la guía del Espíritu Santo del Señor en esta meditación de este día. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y gloria a tu nombre por Jesús, el Cristo, tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor, por cuyos méritos y sacrificio único y eterno, perfecto e incomparable, Señor, en la cruz y mediante la resurrección. Ahora, Dios, tenemos el privilegio, tenemos, Señor, la potestad, como hijos tuyos, de estar en el mismo lugar de tu presencia, venir delante de ti, Señor, adorarte, tener comunión contigo, Señor, y también poder ser instruidos por ti. Bendito Espíritu Santo, pedimos que tomes control de este tiempo, Señor, en que escudriñamos tu palabra. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento. Danos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Ayúdanos a entender el propósito y la voluntad de tu palabra, Señor, expresada en esta porción de la Escritura. Señor, instrúyenos tú. Revélanos en todo momento a Jesús como el Cristo Dios y edifícanos en la fe del eterno evangelio que nos has revelado. Por Jesús nuestro Señor y Cristo lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Bien, esta es la tercera meditación sobre este tema, hermanos, y para hacer una pequeña recapitulación, por si usted no ha estado en las últimas dos meditaciones, pues estamos ante mandamiento del Señor acerca de respeto al matrimonio. Amén, amados. Pero esto, hermanos, no lo podemos desligar de la revelación del Cristo, porque precisamente en la importancia que Dios le da al matrimonio desde el principio, está desde el principio, desde que Dios creó al hombre y a la mujer. Dice la Escritura que creó, el día que los creó llamó su nombre Adán. Amén. Eso está en Génesis 5:2. Y ahí nos dice, pues, Dios está diciéndonos o está confirmando que Dios en el hombre que creó también creó a la mujer. Amén. Y que Dios no veía ni distinguió porque uno era mujer y el otro era hombre. Amén, hermano. Precisamente los creó como el complemento perfecto, y a la mujer la definió el Señor como la ayuda idónea, una ayuda que fuese realmente la necesaria. O sea, es decir, en el diseño de Dios, tanto la mujer depende del hombre como el hombre depende de la mujer, y eso es lo que explica el apóstol Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Entonces dice que el hombre se origina de una mujer, pero la mujer también se origina del hombre. Amén, hermano. Entonces, en esa unión
vamos a decir, perfecta que Dios ha establecido entre el hombre y la mujer, como el diseño del matrimonio, está representado, hermanos, la unión del Cristo con nosotros. Amén. Con su iglesia. Amén. El Señor usó mucho la figura de la novia y del esposo, ¿verdad? Porque precisamente esa unión, digamos, que hay y que Dios estableció en el matrimonio es una sombra de la unión espiritual entre el Señor Jesús, como el Cristo, y nosotros. Amén. Entonces, por eso es que además Dios definió desde el principio y dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso lo vimos en Génesis 2:24, si no me equivoco. Y se unirá, dice, a su mujer, ¿verdad? Ya explicamos bien ese aspecto que es fundamental. No dice a sus mujeres, se unirá a su mujer. Y los dos serán, dice, una sola carne. Entonces, en la unión que Dios estableció del matrimonio, precisamente la unión es entre un hombre y una mujer. Amén. No hay tales de matrimonios en los que haya dos hombres o dos mujeres. Eso no es matrimonio, ¿verdad? Esas son uniones desnaturalizadas, ¿verdad? El diseño de Dios es hombre y mujer. Dice, varón y hembra los creó. Amén. Y entonces, la unión del matrimonio, pues, dice el Señor, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una sola. Y en ese mandamiento, hermano, hay encerrado realmente un cuidado de parte de Dios en que precisamente el orden natural, el equilibrio, digamos, en la sociedad en términos de convivencia y en términos de un buen desarrollo, se puedan dar. Amén. Si no se respeta el matrimonio, hermanos, en cualquier sociedad o en todas las sociedades donde eso ha pasado, hay un deterioro, hay una corrupción, ¿verdad? Y ha terminado en la, digamos, la desaparición de civilizaciones antiguas, ¿verdad? El primer ejemplo lo tenemos, como dijo el Señor Jesús, con Noé. ¿Amén? Dice la Escritura que en los días de Noé la maldad de los hombres era mucha, ¿verdad? Y algo que había llevado a ese grado de maldad precisamente era el irrespeto a la institución del matrimonio. Amén. Porque el Señor Jesús dijo, como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Dice, estaban casándose y dándose en casamiento. Y entonces eso quiere decir que había un libertinaje sexual, hermano, como el que vemos ahora. Amén. Es decir, vos me gustás, ¿verdad? Yo te gusto, vení, ¿verdad? Y entonces, la unión que Dios diseñó y reservó para el matrimonio, entonces se desnaturaliza. Se le quita o se le ve como nada más como una unión física, ¿verdad? Y hasta como un deporte, ¿me entienden? Porque hay quienes lo agarran de deporte, ¿verdad? Entonces, y entonces ese elemento, hermanos, como digo, provocó, ese fue el detonante de toda la degeneración de la humanidad en tiempos de Noé y por los que el juicio del Señor vino. Amén.
Entonces, nosotros ahora hemos comentado, y aquí estoy, como digo, haciendo una recapitulación corta, pequeña. Nosotros vemos ahora y hemos visto una tendencia, digamos, generalizada en los, ya a nivel de entidades mundiales, ¿verdad? El, el hecho de desestimar el matrimonio entre un hombre y una mujer y promover lo que se llama la agenda woke, ¿verdad? Una agenda orientada a ignorar la sexualidad natural e imponer una sexualidad, digamos, psicológica, ¿verdad? Yo le llamaría así. O sea, no, usted no es, si usted es mujer, no necesariamente es mujer, ¿verdad? Físicamente puede ser mujer, pero si usted se siente hombre, es hombre, imagínese usted. Y entonces un montón de distorsiones al diseño de Dios. Ah, no, usted es hombre. Sí, usted físicamente es hombre, pero entienda que lo que define verdaderamente su sexualidad no es, no es la biología, es como usted se perciba. Si usted siente que es mujer, entonces usted es mujer, solo que está en el cuerpo equivocado. Imagínese usted. Entonces, este elemento, hermanos, que el Señor Jesús dijo en cuanto a los postreros días, ese ya lo tenemos, ¿verdad? De hecho, gracias a Dios que aquí se detuvo ese tipo de influencia y ese tipo de digamos, de enseñanza en las escuelas que ya se había introducido, ¿verdad? La famosa ideología, imagínense esto que es una ideología, no es ni siquiera algo comprobado, ¿verdad? De género. Y entonces ya no quieren hablar de sexo, sino quieren hablar de género. Y en el género, ahí no entran solo hombre y mujer, ahí entran hasta chuchos, o sea, perros, gatos y todo lo demás, ¿verdad? O sea, una distorsión de la sexualidad horrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaban pretendiendo? Meterle a los niños que podían ser lo que ellos quisieran. Y en Estados Unidos todavía, por ejemplo, por poner el ejemplo digamos, del país más influyente en el mundo, en Estados Unidos eso está vigente. Allá le enseñan a los niños que usted no puede decir que es niño, aunque sea varoncito, porque si no se siente niño, usted no es niño. Y a las niñas así le dicen, usted es una niña, físicamente es una niña, pero si usted no se siente niña, usted puede ser lo que usted se sienta. Y entonces, mire, hay hasta clínicas de cambio de sexo y operaciones de cambio de sexo en Estados Unidos y en Europa financiadas por los gobiernos. ¿Y cómo se les ocurre mutilar a un niño que todavía no tiene definido bien su inclinación o no ha entendido bien ni a sí mismo su funcionamiento sexual? O sea, está en formación, es un ser humano en formación, ¿verdad? Su diseño es para que un niño le atraigan las niñas. O sea, Dios no se equivoca en el diseño. Quienes se equivocan son los hombres, ¿verdad? Y quienes quieren torcer todo el tiempo el mandamiento de Dios somos los hombres, ¿verdad? Y entonces en ese afán, pues Satanás ha utilizado las herramientas más sutiles para influir precisamente, mire dónde, en los niños. Contaminar su mente, ¿verdad? Y poner esa semilla ahí de contradicción a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Eso unido al libertinaje sexual, hermano, tenemos una sopa, como nosotros aquí decimos en El Salvador, de mondongo, ¿verdad? Donde hay de todo, ¿verdad? Jovencitos que aún sin tener claridad se declaran gays o homosexual, ¿verdad? Solo porque es normal y porque ven que otros son así, ¿verdad? Y llegan los hijos a su casa, es que yo soy gay, mamá o papá, ¿verdad? Me explico. Y entonces
todas esas incidencias y todas esas situaciones, ¿a qué llevan? A socavar el fundamento de Dios y de su palabra. Amén. Al diseño natural de Dios. Y por eso es que en ese, digamos, en ese proceso es que comprobamos cómo la sociedad y las familias, hermano, enfrentan un sinfín de problemas. Incluso las personas que se dejan arrastrar en ese cauce de inestabilidad y de desorden, entonces terminan frustrados, ¿verdad? Las mujeres jovencitas, si se tiran al libertinaje, pues salen embarazadas, ¿verdad? Bien jóvenes. Y no terminan criando a sus hijos en el ambiente normal, ¿verdad? De un padre y una madre, sino que los crían solos, ¿verdad? Y a veces lo que hacen también es que los regalan a los niños. O se los dejan al papá, oído, está de moda eso, ¿verdad? No, si el hijo es tuyo, que te quede, yo me voy, ¿verdad? Y se van, dejan al hijo con los varones, ¿verdad? Con los papás. Entonces, pero esto, como digo, es un círculo. Es un círculo vicioso. ¿De dónde se origina? El irrespeto a la ley de Dios. Amén. Entonces, ver y tomar la sexualidad como un juego, como algo irrelevante, como algo muy disponible y muy manejable al criterio de cada quien. Entonces, eso genera y ha generado un montón de problemas en términos sociales y en términos personales, individuales, ¿verdad? Muchas personas, varones o hembras, bueno, los varones ya no quieren casarse, ¿verdad? La mayoría de jóvenes, no sé si usted fija, ya pasan de 20 años, ¿verdad? Y no están pensando ni en sueños de casarse, ¿verdad? Y las mujeres por consiguiente, ¿verdad? Y entonces, al final, hermanos, lo que se está atacando entonces es el diseño de Dios. Y el hecho de que si la sociedad no respeta lo que Dios ha establecido, entonces lo que se produce es lo que lo que encontramos en estos versículos que leímos, ¿verdad? Primero, en relación con el homosexualismo, Dios es claro, y está en el versículo 5 de este capítulo 22, que ya lo leímos también, y que dice, no vestirá el hombre vestido de mujer, ¿verdad? Perdón, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Y ya explicamos que aquí nos está refiriendo a usar ropa que usen los hombres, por así decirlo. Y el caballito de batalla, el pantalón de la mujer. Es que la mujer no tiene que usar pantalones porque los pantalones son de hombre. Bueno, y entonces allá los musulmanes que se quiten las túnicas porque parecen vestidos y parecen mujeres con vestidos, ¿verdad? Es decir, no podemos asociar la cultura con la ley de Dios. Aquí precisamente Dios no está hablando de vestidos ni de pantalones. Dice, no vestirá la mujer traje de hombre. ¿Qué quiere decir esto? Personas, como ya expliqué, con inclinaciones sexuales contrarias. Mujeres que quieren vestirse como hombres porque quieren parecer hombres. Y porque le gustan las mujeres. ¿Verdad? En este caso, la mujer vistiendo como hombre porque le gustan las mujeres. Y el hombre que habla aquí, vistiendo ropa de mujer, es precisamente por eso. Porque quiere parecer mujer, porque le gustan los hombres. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, ese aspecto que está regulado aquí claramente, nos dice el Señor, esto es abominación a Dios. Entonces, claro,
Si la gente no entiende que a Dios le desagrada, entonces lo va a ver como algo natural y lo van a practicar como si 2 más 2 son 4 y no van a hacer caso a la ley de Dios. Pero si la gente entiende que esto no es agradable a Dios, entonces habría una actitud diferente, habría una reacción diferente ante esto. Amén. Y entonces, pero Dios, ¿por qué exige esto? ¿Por qué establece, digamos, esta prohibición de manera tan directa? Precisamente porque biológicamente Dios no se equivoca. Amén. No pueden nacer un medio hombre y una media mujer, ¿verdad? No pueden salir partidos a la mitad, ¿verdad? La tipo varón Ashley, ¿verdad? Más Iñezeta, que era la mitad mujer y la mitad hombre. No se puede, hermano. O es hombre, o se nace hombre, o se nace mujer. Y entonces ahora imagínense la gran influencia de esta tendencia o de esta ideología, que ya no se dice conocer el sexo del niño, el género. ¿Qué género de qué? ¿Y cuáles son los géneros? O hombre, niño o niña. Y entonces, y no dicen que hay más, pues. Yo no he visto que en una celebración de género salgan, es un chucho o es un gato, ¿verdad? No, pues. O es ¿cómo le dicen? O es un gay, o sea, me explico. ¿Por qué? Porque la misma gente está extraviada en eso. Ni ellos mismos entienden, ni están siendo coherentes con los términos que utilizan. Vamos a una revelación de género. ¿Cómo que revelación de género? ¿De qué usted? Es revelación de sexo. Porque no solo puede haber dos, hembra o varón, niño o niña, no hay más. Este es medio varón y medio hembra, van a sacar un rosado y un azul mezclado ahí. No se puede, hermano. Ahora, pero hasta ahí llega digamos, el deseo del hombre por ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Ahora, por eso es que el Señor lo prohíbe tajantemente. O sea, Dios dice, no, es que el hombre es hombre y la mujer es mujer. Ahora, óigame, quien desee ir en contra de eso, Dios no se lo prohíbe. O sea, Dios no se lo impide, me doy a entender, sí lo prohíbe, pero no lo impide. ¿Por qué? Porque dice la Escritura y la ley de Dios dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosecha. Dice, no os engañéis. Y eso va para todos nosotros. Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿querés ir en contra de la voluntad de Dios? Pues te va a ir mal, te va a ir re mal. ¿Verdad? ¿Querés decir o insistir en que sos, que te sentís mujer y querés ser mujer siendo hombre? Dale, que vas a terminar, pero cruzadísimo. ¿Verdad? O sea, personas que psicológicamente y emocionalmente son un desastre. Precisamente por eso. Ahora, ¿qué dice el Señor en cuanto al matrimonio y en cuanto al respeto del hombre y de la mujer casados o de la mujer comprometida? Lo leímos aquí en los versículos 22 al 24. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido. Hola. Entonces aquí el Señor dice, mire, el que esté casado o la casada debe respetarse. ¿Ven? No hay más. O sea, si hay un hombre o una mujer que es casado y alguien piensa que puede establecer alguna, si no lo sabe, ¿verdad? Le gustó la persona y no sabe si es casado o no es casado. Desde el momento en que sepa que es casado o es casada, salud, ya no tiene que meterme, ya no tiene que insistir. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios dice, respete esto. Dice, si alguno fuere sorprendido con una mujer casada, con marido, dice, ambos morirán. Amén. Porque en esto, hermanos, no es cuestión de que
de que, ay no, la mujer no sabía lo que hacía o el hombre no sabía lo que hacía, no. Son culpables ambos porque lo hacen conscientemente. Porque la mujer que es casada sabe que es casada, pues. Y el que es casado sabe que es casado. Entonces, si bajo ese conocimiento insisten en incumplir la ley de Dios, entonces no se pueden dar por inocentes. ¿Me explico? Para Dios no cabe, no es digamos, tolerable esta situación. Y dice, ambos morirán. La ley en el tiempo de Moisés, que fue cuando el Señor dio esto, decía claramente que ambos debían morir y los apedreaban, hermano, y los mataban a pedradas. Si en este tiempo se aplicara eso, ya habría menos población en el mundo, porque verdad, eso se ha vuelto común. Amén. Ahora, pero ¿qué está diciendo el Señor también? Que la muerte, hermanos, en este tiempo aplica. Según la ley de Dios se aplica. Pero esa muerte no es necesariamente física. Estamos hablando de una muerte emocional, de una muerte espiritual. Las personas que entran en esa dinámica de violar la ley de Dios en este aspecto, óigame, hermano, reciben consecuencias, y lo decíamos la última vez, terribles. Terribles. Y son consecuencias, mire, no de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años. Son consecuencias que duran hasta la muerte. ¿Sí? Y yo se lo puedo, yo soy testigo de eso en mi misma familia. Para decírselo así, mi papá biológico dejó a mi mamá siendo casado con ella, con 4 hijos. Por irse con otra mujer casada que tenía 4 hijos. Imagínese usted. Qué inteligencia, ¿verdad? Ahora, no solo falta de inteligencia, necedad. Y óigame, recién hace unos días se murió, pero estuvo padeciendo, estuvo en cama como, no sé, unos 4 años. Y no se pudo quitar ese estigma. Su mal le duró toda la vida. Amén. Porque la gente piensa que puede ir en contra de la ley de Dios, romper el mandamiento del Señor y que no le va a pasar nada. No sé, por eso le digo, el Señor no se los impide, se los prohíbe, sí. Los mandamientos de Dios son ley y más que la ley del hombre. Y explicábamos la vez anterior, si aquí usted y yo cometemos una infracción, cualquiera que sea, de la ley, aunque no la conozcamos, vamos a pagar. Alguien agarra un carro, ¿verdad? Primera vez que maneja, pero no conoce bien las leyes de tránsito, de repente va a tener unas multas acumuladas hasta como de $1,000. ¿Y por qué? Es que la ley dice. Ustedes tienen en sentido contrario. ¿Cuántos son por sentido contrario? Con $500, no sé cuánto. O 150. No 150 son. Ay, imagínese usted. O por tirarse un alto. ¿Me explico? Entonces, si la ley de los hombres, hermano, no necesitamos conocerla para que nos infraccionen, ¿verdad? Imagínense la ley de Dios. Con mucha más razón. Si Él es la ley, su palabra es la ley. La mayoría de legislaciones en el mundo están fundamentadas en las leyes de Dios, en esos mandamientos que Dios le dio a Moisés para su pueblo, y hoy son aplicados en casi todo el mundo. La base es eso, ¿verdad? Que, como dice, no matarás, ¿verdad? No hurtarás, no dirás falso testimonio,
no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? ¿Qué más dice? Entonces, eso, hermano, ahí está. Ahora, esto que estamos leyendo también son mandamientos. La gente se equivoca a decir los 10 mandamientos, es la ley. No, la ley no son los 10 mandamientos. Son más de 400 mandamientos, estatutos, decretos, leyes, ¿qué más? Y ordenanzas. Amén, hermano. Entonces, todo, más de, 613 mandamientos. Profecías son más de 400. Profecías acerca del Cristo. Mandamientos son 613 contaditos. Por eso es que la gente cuando habla de cumplir la ley es una ignorancia total. Porque cumplir la ley, hermano, no es solo cumplir los 10 mandamientos, si ni siquiera el primer mandamiento se cumple. ¿Eh? Pero la ley son más de 613, pues. Usted piensa que puede cumplir la ley, atrévase a conocer los 613 mandamientos de la ley y empiece. Pero lleve cuenta bien exacta de los 613, porque los 613 le va a exigir el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es imposible que el hombre cumpla la ley. La ley fue dada para, óigame, que el hombre entendiera su condición de pecado y de imposibilidad de llegar a Dios por sí mismo. Se necesita y es indispensable el sacrificio del Cristo que quita el pecado para que nosotros podamos tener comunión con Dios, podamos llegar a Dios. Por eso es que aún en la ley que estableció Dios para confirmar el perdón de los pecados de estas personas, el sacrificio y el derramamiento de sangre de animales inocentes. Amén. Pero no era la sangre de esos animales las que quitaban el pecado delante de Dios. ¿Sabe qué? Siempre quitó el pecado delante de Dios para todos aquellos que venían y lo buscaban. La fe en Él. En el Antiguo Testamento, Dios anunció el advenimiento de un Mesías, de un ungido, que vendría para morir en pago por el pecado de todos. Amén. No de todo el mundo, sino de todos aquellos que creyeran en Él. Amén. Y entonces esa promesa estaba, óigame, ¿desde dónde estaba ese cordero que Dios prometió? ¿Desde dónde fue prometido? Desde que Adán y Eva pecaron. Adán y Eva traspasaron el pacto, fueron incrédulos a la palabra. Y eso tiene que ver con la condición actual de los hombres. En el diseño original de Dios, el hombre y la mujer eran iguales. Dios les dijo, gobiernen la tierra y domínenla, ¿verdad? Y gobiernen sobre todo lo creado. A los dos, no le dijo a Adán, le dijo a los dos, dijo, sojuzgad la tierra, llenad la tierra y sojuzgadla. Amén. Entonces, en el diseño de Dios, ni el hombre era más ni la mujer era menos. Ambos eran iguales, ambos eran reyes, ambos tenían la imagen de Dios, que es la imagen del Cristo. Ambos tenían la semejanza de Dios, eran santos, perfectos, buenos, eternos. ¿Qué pasó? ¿Por qué ellos llegaron a perder esa condición única en la que Dios lo creó? Su incredulidad a la palabra. Dios les dijo, no coman de este fruto, porque si comen, ciertamente van a morir. No duden que van a morir. Y fue lo primero que hicieron. Porque Satanás viene, ¿verdad? Disfrazadito ahí y les dice, no se van a morir, es mentira. Dios les mintió, es que Dios les dijo que se van a morir porque si ustedes comen, ¿saben una cosa? Si ustedes comen de ese fruto, van a ser igual a Dios. Entonces el hombre no fue incrédulo a la palabra de Dios por ignorancia o por inocencia que no sabían, ¿verdad? Los engañó Satanás. No, fue con plena conciencia y fue por el deseo que derribó a Satanás de allá del cielo y lo convirtió, o sea, siendo un ángel, lo convirtió en
en el espíritu maligno que es ahora. Porque Satanás quiso ser igual a Dios. Quiso poner su trono a la par del trono de Dios. Y eso no se puede. Amén. Entonces, Satanás le vendió la misma idea a Adán y Eva. Ustedes van, si comen del fruto, van a ser igual a Dios. Y entonces, ese deseo y esa determinación de tomar la palabra de Dios por mentira, eso provocó que el hombre fuese contaminado con el mal, que el hombre, óigame, que Adán y Eva quedaran destituidos de la gloria de Dios, separados de la comunión con Dios, porque el mal los contaminó. Dejaron de ser buenos. Y Dios les quitó la gloria del Cristo, fueron destituidos de la gloria de Dios, que era la presencia del Cristo en él, les quitó el Espíritu Santo, les quitó la eternidad en el cuerpo, y les heredó este cuerpo que usted y yo tenemos ahora. Que quisiéramos, que algunos piensan que es eterno, ¿verdad? Pero que no, hermano. Este cuerpecito, ¿verdad? Más feo, menos feo, más hermoso, menos hermoso, tiene su fin. Si no, salga por ahí, va a los parques y ve un montón de viejitos que ya ni caminar pueden, ¿verdad? Y están que lo llegan a sentar ahí para que se soleen y lo llevan a recoger, pues ya, ¿verdad? Y si no, véase en el espejo ahorita y saque una foto de cuando estaba niño, ya no nos parece, ¿verdad? O cuando tenía 15 años, ¿verdad? O cuando tenía 30, que yo todavía tenía pelo. O sea, ¿me explico? Y usted también si se ve, yo aquí todavía tenía dientes, dice. Entonces, ¿me explico? Entonces, aquí todavía tenía el pelo negro, ¿verdad? O ya ni se me ve de blanco que está, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la muerte, que es el resultado del pecado, tiene dos dimensiones: la muerte física y la muerte espiritual. El hombre murió en las dos formas posibles que podía morir. Dejó de ser eterno en el cuerpo y eso nos heredó, miren, nos heredaron la muerte física Adán y Evita, ¿verdad? Nos heredaron las enfermedades porque el Señor le dijo con dolor, ¿verdad? Parirás los hijos, le dijo a la mujer, ¿verdad? Y al hombre te va a tronar la cacerola trabajando, ¿verdad? Y te vas a esforzar y todo lo demás. Y ahí vino el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. Ahí surgieron los espinos y cardos, los venenos, ¿verdad? Todo, o sea, el pecado vino a generar una contaminación en toda la creación. Los animales que antes no atacaban a otros ni atacaban al hombre, si no se ponía listo, se lo comían también a Adán, ¿entiendes? Y entonces, ¿por qué? Porque ese mal entró y contaminó no solo a Adán, contaminó toda la creación. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra no es solo el polvo, ¿no? La tierra es todo lo que hay en ella. Hay una maldición que está sobre la creación producto del pecado. Y el efecto, digamos, inmediato en Adán y Eva fue su deterioro, o sea, el deterioro de su condición de eternidad. Y la herencia de la muerte, la herencia del dolor, la herencia de la enfermedad. En esa condición en la que el hombre ya dejó de ser bueno y perdió la semejanza con Dios en ese aspecto fundamental que lo hacía tener comunión con Él, que era su condición de bueno, entonces ahí, hermano, sálvese quien pueda. Eva se quiso imponer a Adán se quiso imponer a Eva, ¿verdad? Y después terminaron dándose de golpe, ¿verdad? Como pasa en este tiempo en muchos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya, bueno, Dios lo estableció ya como una consecuencia de la transgresión de Eva. Le dijo, el hombre va a sojuzgarte. Tu deseo será para tu marido. Te vas a tener que someter a tu marido. Que hay algunas que no quieren, esa es otra cosa. Pero el Señor ya lo dejó establecido. ¿Se entiende esto, hermano?
ese hecho fundamental es el que determina que el hombre entonces quiera hacer las cosas a su manera. Y hablamos de un sujeto que por allá en Génesis fue el primero que dijo, pero no, Dios dijo que una, pero yo voy a agarrar dos. ¿Se acuerdan que leímos sobre eso, verdad? Y no solo eso, sino que era un gran violento. Dijo, no, es que el que me dio un golpe yo lo voy a matar. Y el que se me quede viendo mal también. Amén, hermano. Entonces, es la maldad del hombre, es su condición espiritual separada de Dios la que lo vuelve agresivo, la que lo vuelve rebelde delante de Dios, la que lo hace ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y en ese aspecto fundamental que es el respeto a la institución del matrimonio y a la unión entre un hombre y una mujer, pues eso es donde más se ve el efecto de esa separación, de esa condición de muerte espiritual en el hombre. Amén. Ahora, lo que no saben las personas es que en ese mandato del Señor que dice, los dos serán una sola carne, hermano, no entienden que ahí no es solo el hecho de de la unión carnal. Me estoy dando a entender. No está hablando ser una sola carne en el sentido físico, sino que está hablando de una unión espiritual y de una por así decirlo, influencia tanto de la mujer sobre el hombre como del hombre sobre la mujer. ¿Cómo así, hermano? La unión sexual de un hombre con una mujer no es solo física, es espiritual también. Hay una influencia del alma de ambos. Si la mujer es una mujer con un montón de problemas y desequilibrios emocionales, ¿verdad? Va a afectar al hombre. Si el hombre es un tipo rudo, violento, qué sé yo, amargado, etcétera, eso lo va a transmitir a la mujer. Entonces, si ustedes pueden, digamos, hacer una pequeña revisión mental, usted ve personas que tienen esposos, digamos, drogadictos o alcohólicos, ¿verdad? O personas mal habladas, personas muy vulgares, groseras. Su mujer o las mujeres que se meten con esas personas llegan a ser como ellos. Si el hombre es altamente celoso, posesivo, la mujer se vuelve igual o peor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la unión no es solo física, es espiritual. Y entonces, el Señor cuando dice, mire, que si un hombre se mete con una mujer casada o una mujer se mete con un hombre casado, los dos van a morir. ¿De qué muerte está hablando? En aquel momento era física. En este tiempo es una muerte espiritual aún mayor. Una condición en la que se genera una atadura espiritual, un lazo, así le llama la Escritura, un lazo de ese pecado. Y hay mujeres que se han metido y se meten en relaciones extramatrimoniales y les cuesta salir de ahí. Y les cuesta romper ese lazo. Igual a hombres. Hay hombres que pasan con amantes toda la vida. Tienen su esposa, conocen a otra, se meten con ella y no la pueden dejar. Y llevan doble vida. Y tienen hijos con las dos. ¿Verdad? Y ya los hijos grandes vienen a dar cuenta que vos tenés un hermano, tenés dos hermanos. ¿De dónde salieron? Pues sí, pero no de tu mamá, son Dios. Son de otra, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Por qué?
Porque el diseño de Dios dice, no, respete a la mujer del otro. Y a la mujer respete al marido de su prójima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, si usted quiere casarse, si usted quiere unirse con alguien, tiene que ser alguien que no tenga que ver con nadie. Amén, hermano. Y óigame, es tremendo. Es tremendo. Porque estos efectos, hermano, se ven incluso y se dan incluso en los matrimonios en los que ya hay un hijo previo. Y yo le doy fe. Yo le doy fe. Hay un proceso, hermano, que terrible. Consecuencias que se arrastran toda la vida. Es que la ley de Dios no puede. No. O sea, la podemos romper, pero las consecuencias no las podemos quitar, hermano. ¿Verdad? Y entonces por eso que el Señor dice, respete. Y dice además en el versículo 23, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno se acostare con ella, entonces a los dos los van a matar. Desposada, es decir, alguien que estaba comprometida en matrimonio. Mira, hermano, si nosotros, si la mayoría de las personas respetaran estos mandamientos, por lo menos en ese aspecto, le digo, habría muchísimo menos problemas y situaciones y consecuencias que, como le dije, no son de un día, ni de un mes, ni de 5 años, de toda la vida, en las que muchas personas ya están. ¿Y qué le puedo decir en mi caso? Yo le doy le doy, lo pongo como ejemplo, porque es parte de lo que yo le puedo confirmar respecto a lo que Dios manda aquí. En su momento, cuando yo estaba soltero, hice una promesa. Dije, yo no voy a meterme con muchachas que ya tengan novio o estén comprometidas, ni con mujeres casadas. Y tampoco voy a estar con una mujer solo porque pueda acostarme con ella. Tiene que ser porque me agrade y tiene que ser porque piense estar en una relación formal o casarme. Y gracias al Señor, Dios me permitió cumplirlo. Amén, hermano. Le digo, gracias al Señor, porque si yo no hubiera tenido ese conocimiento, le digo, no estaría aquí ahora, seguramente. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, es tan importante que no es de verlo, no, pues es que no, pero es que lo que es del Señor, ¿verdad? Él nos restaura todo y no importa si usted se mete con 1, con 2, con 3 o con 4 mujeres, otros 4 hombres, el Señor le perdona. No. Una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. A la mujer samaritana, cuando el Señor le dijo, anda a traer tu marido, le dijo el Señor. No tengo, le dijo aquella bien fresca, ¿verdad? Fíjate, le digo que tiene razón. Bien has dicho que no tenés marido, porque 5 has tenido. Y el que tenés ahora, iba por el 6º, mira, media docena era buena la señora. Y el que tenés ahora no es tu marido. Y el Señor Jesús, cuando habló del matrimonio, cuando le llegaron a preguntar a los judíos, porque los judíos en el tiempo de Moisés le sacaron a la fuerza que Moisés, mira, que ya no quiero estar con esta mujer, ¿verdad? Se le puso el ojo pardo y ya no me gusta, ¿verdad? Y por cualquier cosa querían dejar a la mujer. Y entonces estableció la famosa carta de divorcio. ¿Qué era una carta de divorcio? No era esta vieja es fea y ella no me gusta, sino que en esa carta tenían que poner las virtudes de la persona. ¿Para qué? No solo quedar abandonada, sino que alguien más pudiera hacer aprecio de esa persona. ¿Están conmigo, hermano? Entonces, era una forma de proteger a la mujer
que quedaba en abandono, porque, óigame, una mujer viuda en los tiempos bíblicos quedaba prácticamente abandonada, pues, porque si no tenía hijos, ella no podía trabajar. Los varones eran los únicos que podían trabajar y sostener a una mujer, ¿verdad? Entonces, eso era lo que buscaba. Y entonces cuando el Señor le dice, Señor le dice, está bien que le demos carta de divorcio a la mujer. Y les dice el Señor, por la dureza del corazón de ustedes que Moisés les permitió eso. Pero al principio no fue así. Es decir, la ley de Dios, lo que Dios manda, se mantiene. Que los hombres quieran buscarle como alguna salida, eso es diferente, ¿verdad? Pero dice, varón y hembra los creó. Y dice el Señor claramente. Por tanto, dice, mire lo que dice en Mateo 19, por favor. Veamos lo que dice ahí. Vaya, del versículo 3, lo que le estaba diciendo, miren. Entonces vinieron a él, mire quiénes vinieron, los fariseos, man. Aquellos que se la llevaban de que eran los más cumplidores de la ley, ¿verdad? Pero estaban un poco preocupaditos ahí, como quien dice, esto no nos parece tan bien, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dice este hombre, a ver qué le sacamos. Ahora dice, miren, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén, hermano. Y dijo, ¿quién dijo eso? Lo dijo Dios. Por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, mire, la unión y la sexualidad no es un juego. Eso es lo que está diciendo el Señor. El propósito de la sexualidad, si bien Dios lo diseñó con fines, digamos, recreativos, ¿verdad? En el sentido de que no solo esto, no todo es obligación y dolor y pesar, sino que, pero es algo reservado para esa unión única. Amén, hermano. Entonces dice el Señor, el diseño es este, ¿verdad? ¿Tú querés casarte? Sí, ok, está bien, pero tenés que saber que te vas a unir, no para un mes, ni para hasta donde nos aguante, ¿verdad? Hasta donde nos aguantemos, no, sino que de manera indefinida. Entonces, en ese caso, la elección tiene que, por eso es que no es cuestión de solo agarrar, así como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Ay, vos me gustás, venite, va. Vos ya no me gustás, vení vos para acá, voy a dejar y agarro la otra, o las mujeres igual. Sino que Dios dice, si ustedes buscan o van a establecer van a unirse a alguien, tiene que ser alguien que realmente con el que puedan convivir y que sea esa persona a la que amen, que se unan con ella, no solo por la atracción física, sino porque realmente haya un interés en su persona, que su forma de ser, que haya amor de por medio. Amén, hermano. Por eso cuando ese elemento se saca de la ecuación de la relación entre los hombres y las mujeres, no hay garantizado nada. Mire, los artistas famosos hoy se casan y al otro mes ya están descasando. Si una tal loca que se casó un día bien bola y como al mes ya estaba divorciando porque dijo que no, que ni se acordaba y se había casado, imagínense usted. Entonces, dice el Señor, miren, pero mire este detalle, el versículo 6. ¿Qué dice? En el versículo 5, 19:5 de Mateo. Y dijo, por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso lo dijo Dios. Y cuando dice una sola carne, es lo que ya le expliqué, no es
no es solo la unión física. Hay una identidad espiritual que se da en la unión matrimonial y en todas las uniones. Entonces, las mujeres que viven una vida promiscua, que se meten con uno ahora, con otro el otro mes, con otro dentro de 5 meses, hermano, son personas que emocionalmente son inestables y que se ven afectadas por un mar de conflictos emocionales que usted no tiene idea. Y pueden ser muy bonitas, y pueden ser jóvenes, y pueden parecer normales, pero están más enfermas de lo que parece. O sea, estamos hablando en términos de su psicología, de su psiquis, de sus emociones. No saben ni cómo se llaman ni lo que quieren. Igual los hombres. Amén. Ahora, esto sin mencionar aquí el famoso problema de las enfermedades sexuales, las enfermedades de transmisión sexual. Otro lío que para qué le cuento. Pero el Señor dijo que reciben la retribución en sí mismos, la retribución debida a su extravío. ¿Por qué surgen las enfermedades de transmisión sexual? Por ese problema de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la fidelidad que Dios está reservando para el matrimonio quiere y tiene el propósito de proteger todo eso. Pero el que no respeta, el que se mete con quien sea, ¿y qué es lo que espera? ¿Y qué puede tener? ¿Se entiende eso, hermano? Ahora dice, mira el versículo 6. Así dice el Señor Jesús, estas son palabras del Señor Jesús, que ya no son dos, no son más dos personas, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, esta unión, hermanos, mire, muchos hablan religiosamente del matrimonio y del acto de casar a alguien, pero delante de Dios, aquí el matrimonio que él está validando, no necesariamente, no dijo vayan a que los casen, dice, se unirá a su mujer, y esa unión con propósito de permanencia, esa es delante de Dios. Aunque la persona no tenga un certificado que diga que es casado formalmente, ¿se entiende? Hay gente que dice, no, pero es que yo no me he casado ante la iglesia. No, pero ante Dios sí estás casado. ¿Cuántos años tienes de estar con tu pareja? 5, 10, 15 años. Pues estás casado delante de Dios. ¿Se entiendes? Por eso dice, lo que Dios juntó, ¿cómo lo juntó? Lo juntó en base a esas, digamos, a esas coincidencias, a esas situaciones que se atrajeron el uno del otro, pero se juntaron con un propósito de permanencia. Dice, eso Dios lo juntó. Ahora, quien lo agarró solo para el ratito, ahí sí ya rompió el orden de Dios. Y ya asimismo se sometió a los efectos de esa decisión errada. ¿Se entiende eso, hermano? En todos los sentidos, tanto físicamente como que contraiga alguna enfermedad, como que salga embarazada y me viene el problema de los embarazos, ¿verdad? Embarazos no deseados. ¿Por qué no deseados? Porque no, si que yo no quería salir embarazada. Y entonces, mire el problema del aborto, que hoy hasta a los que dicen que son y no son de verdad, como el Dante Gebel, ¿verdad? Que dice que él no está en contra. ¿Por qué el problema del aborto? Ese es un asesinato, hermano, en toda la regla. Porque nosotros, usted y yo existimos desde el momento en que fuimos concebidos. ¿Y cuándo se da la concepción? Cuando se unen las dos células, la del hombre y la mujer. Ahí está. Ahí está, ya
Dice, en tu libro escrito estaba todo lo que después sería formado. Mi embrión vieron tus ojos, dice. Entonces, esa realidad que es física y es espiritual, por eso no debe ser tomada como un juego. Por eso es que jugar con el sexo, por hablar en términos así directos, hermano, solo lo hacen los que realmente no entienden las consecuencias y no están al nivel de la comprensión de la voluntad de Dios y de lo que Dios, el orden de Dios que ha establecido ahí. Entonces, por eso es que Dios es tan estricto con eso. Y esto, ¿qué implicaciones espirituales, como digo, tiene en términos de nuestra fe en el Cristo? Precisamente que esa es la figura que Dios usa para el Cristo y su iglesia, para nuestra unión espiritual eterna con el Cristo. ¿Y qué dice Efesios 5? Vamos a seguir meditando sobre eso. 5:24 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Mire esto. Y se entregó a sí mismo, él voluntariamente, por ella, habiéndola purificado. Hola. Y dice más, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que por eso es que esa figura es importante entenderla. Porque si nosotros entendemos que la unión del Cristo con nosotros es una unión eterna, ese era el propósito original de Dios en el matrimonio. Que la unión fuera permanente y que no fueran dos, sino que fuesen uno. Por eso que usted y yo, en nuestra fe en el Cristo, estamos en una condición espiritual de unidos a Él, junto con Él, estamos en Él, dentro de Él. Somos el cuerpo del Cristo. Él es la cabeza. ¿Se entiende esto, hermano? Entonces, porque ahí está el misterio de Dios, del Cristo y de la iglesia. Ahora, Adán y Eva rompieron ese orden, pero nosotros podemos ser restaurados espiritualmente en ese orden de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesús, el Cristo. Seguimos meditando sobre este tema y lo que falte todavía por que entendamos de parte del Señor el próximo miércoles, Dios mediante. Póngase en pie conmigo un momento y vamos a orar para dar gracias al Señor. Con toda reverencia, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. Precioso Espíritu de Dios, gracias por instruirnos, gracias por hacernos entender tu palabra. Bendito Señor, que podamos tener claridad en cuanto a la ordenanza y al orden del matrimonio, Señor, que tú has establecido. Tu palabra también nos dice que en la condición en que nos encontramos, Señor, al conocer y tener la revelación del Cristo, que no queramos cambiarla, Señor. Ayúdanos, Dios, y mediante la fe en tu nombre, Dios, que podamos ser restaurados en esa comunión espiritual, Señor. Y además también que nuestra vida pueda ser reencauzada y ordenada dentro de lo que tú, Dios, has establecido como el diseño correcto, Señor. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a someternos a tu ley, a tu palabra, Señor, en el sentido de, Señor, ordenarnos delante de ti y atender, Señor, a esta palabra tuya que es para nuestro bien. Por eso es el Cristo, nuestro Señor. Lo agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.